Vamos a hablar sobre la, bueno, con una terapista en comunicación humana que se llama Vero Arce. Tiene 13 años trabajando con el adulto mayor en una clínica de geriatría desde hace 7 años. Bueno, desde hace 7 años. Vero, adelante. Y muchos ya la conocen. Entonces, bueno, adelante. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctora Elena, doctora Marisol, por la invitación y poder estar otra vez aquí en este espacio con ustedes. Este, a todos los que están aquí, mucho gusto, me da gusto verlos y también a los que están desde casa, saludarlos. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la denominación verbal, que es algo que nos preocupa a todos en algún momento, que es cuando se nos olvida el nombre de las palabras, lo que le llamamos punta de la lengua, ¿no? O sea, cuando decimos, es que lo tengo aquí y no me acuerdo. Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema y vamos a empezar con, entonces vamos a empezar. El nombre es anomia y es un trastorno de la expresión verbal que se caracteriza por la dificultad de evocar el nombre de las cosas. O sea, reconocemos el objeto, pero no recordamos el nombre con facilidad. Y se puede observar en el lenguaje espontáneo sobre todo, presentando latencias y circunloquios. Latencias significa que nos tardamos, estamos platicando y entonces nos tardamos en encontrar la palabra que quiero seguir diciendo en mi discurso o en la plática, y el circunloquio son todas las palabras que pongo antes para encontrar el nombre de lo que quiero decir. O sea, para ganar tiempo y que no se den cuenta que no me estoy acordando del nombre de esa palabra. Son dos de las cosas que usamos o que pueden presentarse cuando empezamos a tener problemas de denominación verbal. Generalmente se presenta en sustantivos, aunque a veces puede presentarse también con verbos, adjetivos y adverbios. Los tipos de anomia que tenemos es anomia léxica, anomia fonológica y anomia semántica. El día de hoy nos vamos a preocupar más por la anomia léxica, que es la que pasa causado por el envejecimiento, pero es importante que sepan que también hay anomia fonológica y anomia semántica. La anomia léxica es la que es más conocida, es cuando se nos olvida el nombre de algunas cosas, pero tenemos muy bien nuestra comprensión, o sea, no tenemos ningún problema en esa área. La fonológica se refiere a que este problema de anomia está comprometida a la articulación, o sea, nos cuesta trabajo como encontrar el inicio de la palabra, la letra, cómo se articula, entonces por eso se llama fonológica, acompañada también de esa ausencia de que no recordamos el nombre del objeto. Y la anomia semántica es la que no la identifica. O sea, sí reconoce la palabra, conoce el objeto, pero no identifica la palabra como tal. O sea, ahí está mal nuestra memoria y hay un problema cognitivo ya afectado en ese tipo de anomia semántica. Pero bueno, como les decía, nos vamos a preocupar por la anomia léxica.
el día de hoy y es con la que vamos a trabajar. ¿Cómo trabajar? Lo que tenemos que hacer es recurrir al apoyo perceptivo, o sea, imágenes y objetos que suponen una representación del significado al que se refiere. Quizás no nos acordemos, pero si vemos a un bebé, o sea, desde chiquitos, ¿qué hacemos? O sea, tocamos las cosas, las probamos, las olemos, y es como vamos haciendo todas las asociaciones que nos van dando el significado de ese objeto. O sea, por ejemplo, si yo veo una manzana, o sea, la toco, la pruebo, la huelo, al probarla veo su consistencia y todas esas relaciones que hacemos de cada objeto es lo que nos va dando el significado de cada uno. Por lo tanto, tenemos que regresar a ese apoyo, o sea, volver a hacer esas nuevas conexiones para que cuando queramos referirnos a ciertas cosas, venga más rápido esa asociación tanto del objeto como de su palabra. Entonces, también podemos hacer clasificaciones de grupos diferentes, por ejemplo, animales y herramientas, o sea, grupos totalmente alejados, o sea, que no tienen relación. Entonces, vamos a empezar haciendo categorías como muy gruesas, ¿no? Por ejemplo, todas las frutas, todos los animales, sin hacer especificaciones más detalladas. Posteriormente, vamos a hacer clasificaciones más complejas que tengan diferentes matices. Por ejemplo, de las frutas podemos mencionar, de estas frutas vamos a hablar cuáles son los frutos ácidos y cuáles son los dulces. O tal vez cuáles son duros y cuáles son suaves. Entonces ahí lo que estamos haciendo es una clasificación con nuevos matices más complejo que toda la clasificación general de frutas. Denominar partes del objeto. Esa es otra actividad que podemos hacer. Por ejemplo, mencionar las partes de una camisa. Ahí estamos hablando de algo más específico, ¿no? Por ejemplo, de la camisa, ¿qué partes la forman? Pues el cuello, los puños, los botones, los ojales. Denominar objetos relacionados por semántica. O sea, nosotros damos un concepto, por ejemplo, ¿cuáles son los cubiertos que podemos ocupar? Pues la cuchara, el tenedor, el cuchillo, cosas que cortan, ¿qué podría ser? Las tijeras, el cuchillo, un vidrio, una navaja, un cúter, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, vamos recordando las clasificaciones desde lo general a lo más particular, haciendo nuestras clasificaciones más complejas y actualizando toda nuestra parte semántica al día de hoy. Denominar objetos en relación a la contigüidad. Contigüidad significa las cosas próximas en cuanto a significado o en cuanto a relación. Y por ejemplo, yo les puse, si pensamos todo lo que está relacionado con un tren, ¿qué nos viene a la mente? Pues podrían ser las vías, el túnel, la estación, eh, eh, el policía que checa el ticket, los asientos. Otras actividades que nos sirven es completar dibujos, pueden ser figuras geométricas, completar oraciones, ejercicios de asociar palabras con la imagen, ejercicios de definición de cosas, ejercicios de sinónimos y antónimos. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios prácticos para que nos quede como más al día lo que podemos hacer y que nos pueda ayudar en esta falla de nuestra denominación. Antes de pasar a los ejercicios, o sea, cuando tenemos una situación en donde se nos olvida la palabra, lo mejor que podemos hacer y que sé que es difícil es relajarnos y no pensar o preocuparnos porque la tengo que decir, porque entre más estrés pongamos a la situación, menos nos vamos a acordar de esa palabra, sino al contrario, pensar
internamente, o sea, en esas asociaciones. Por ejemplo, si yo quiero decir tijeras y no me acuerdo de la palabra tijeras, entonces a lo mejor dentro de mí pensar, sirve para cortar, es de metal, hay de cocina, hay para la escuela, o sea, buscar todas las asociaciones para ver si así puedo recordar esa palabra que necesito en ese momento. Si estamos con una persona que está presentando este problema de denominación, la forma en que podemos hacer para ayudarla, hay varias herramientas. Una de ellas se llama la ayuda fonológica. ¿Esto qué es? Si vemos que no puede encontrar la palabra, entonces le podemos ayudar recordándole el primer sonido de la palabra. Volvamos otra vez con las tijeras. Empieza con T. Si no logramos que lo recuerde, entonces empezamos con la sílaba. Ti sirve para cortar y le vamos dando elementos para que él pueda hacer esas asociaciones. Sirve para cortar, es de metal, es filoso, empieza con ti. Si vemos que no lo recuerda, entonces casi le damos toda la palabra y entonces decimos tije, y entonces él tiene que lograr decir tijeras. Generalmente con el inicio de la letra o la primera sílaba funciona para que logre recordar la palabra, pero podemos hacer todos esos pasos para ayudarlo a encontrar la palabra y que no se angustie de más cuando estamos platicando con él o nos quiere pedir algo. Otra de las ayudas es a través de preguntas, por ejemplo, ¿para qué te sirve? ¿De qué es lo que me quieres hablar? ¿Está aquí cerca? ¿De qué está hecho? ¿Para qué lo usamos? ¿Cuáles son sus funciones? Entonces, también con preguntas podemos ayudarle a que él nos explique y dentro de ese proceso de explicación él puede encontrar, sí, es que quiero el papel, mi identificación, por ejemplo, ¿no? Entonces, a través de las preguntas, nosotros le podemos ayudar a encontrar esa palabra. Entonces, bueno, vamos a hacer algunos de los ejercicios para que le sirva y tengamos una idea de qué podemos hacer. Vamos a hacer este ejercicio de categorías. Tenemos aquí flores, animales, ciudades y muebles. Si quieren, podemos abrir los micrófonos para que participemos, ¿les parece? Entonces, cada quien desde casa puede abrir su micrófono. ¿Todos? Sí. Y entonces, cada quien vamos diciendo, por ejemplo, tenemos 4 categorías ahorita, ¿no? Flores, animales, ciudades y muebles. Rosa, ¿en dónde los podemos acomodar? Flores. En flores. Madrid, Ciudad. Villa, Muebles. Margarita, Flores. Mosca, Animales. hipopótamo, Animales. tulipán, Flores. Tuxtla Gutiérrez, Ciudades. Guanajuato, Ciudades. librero, Muebles. mesa, sillón. Muebles. Entonces, este ejercicio de categorías, este es como muy básico, pero podemos poner las categorías más complejas, ¿no? O sea, podríamos poner aparatos eléctricos, continentes, partes del cuerpo, o sea, conforme nosotros vayamos necesitando, podemos hacer la modificación y podemos hacer tan grandes las opciones de categorías, pero siempre hay que empezar poco a poco, o sea, con pocos elementos que nosotros podamos ir recordando y asociando hacia qué categorías pertenecen. Vamos con otro. Ejercicios de completar oraciones. Entonces, nosotros vamos a leer la oración y vamos a completar cada quien como creen que es lo correcto. Comemos la sopa con una Cuchara. Cuando hace frío, uso Suéter.
ahí tenemos más opciones, ¿no? O sea, guantes, abrigo, bufanda, etc. Banda. La hierba es de color. Verde. Verde. Usamos un paraguas cuando Llueve. Llueve. O compramos tapa- la fruta en el Mercado. mercado. súper, en el mercado, en la tienda, ¿no? O sea, hay más opciones ahí. Por la noche encendemos la Luz. Lámpara. la lámpara. Exacto. O sea, hay unas oraciones que son como una respuesta fija y en otras que hay más variedad, siempre y cuando sean congruentes con la oración. Ujú. Otro. ¿Se acuerdan que les comenté que generalmente la denominación afecta los sustantivos, pero también puede afectar los verbos, los adverbios y los adjetivos? Entonces tenemos que recordar todas las partes de la oración que sean necesarias dependiendo lo que vayamos viendo en cada caso. Entonces, bueno, vamos a recordar algunos sinónimos. Entonces vamos a decir, ¿se acuerdan de los sinónimos? Son palabras diferentes con significado igual, ¿no? Igual. Entonces, rápido, Veloz. veloz, Pedito. bella, Hermosa. Hermosa. hermosa, enojado, Enfadado. Enfadado. enfadado, grande, Alto. conversar, Platicar. platicar, charlar. ¿Mm? Hablar. Hablar. Todos estos ejercicios de sinónimos, de antónimos, lo que nos va a dar es recordar más elementos que nos sirvan para cuando tenemos que hacer las asociaciones y recordar ese objeto, ¿no? O sea, entre más herramientas tengamos de, por ejemplo, cómo es, sus cualidades, de qué está hecho, y lo tengamos más, ahora sí que a la mano, va a ser más fácil recordar el nombre de las cosas. Ahora vámonos con antónimos. Antónimos son lo contrario, ¿se acuerdan? Entonces, si no es lejos, Cerca. Cerca. si no es grande, Pequeño. Pequeño. si no es mentira, Verdad. Verdad. si no es barato, Caro. si no es guerra, Paz. si no es caliente, Frío. Frío. frío, ¿verdad? Muy bien. Ah, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Cómo se sintieron? Bien. Bien. Pues, otros de los ejercicios que podemos ocupar es ejercicios de fluidez verbal. Los ejercicios de fluidez verbal van a ser, por ejemplo, crear historias, a lo mejor en base a una imagen, o si estamos en un grupo, podemos empezar, había una vez en un castillo, y entonces el siguiente tiene que ir siguiendo la historia. Entonces, ¿les parece si hacemos ese ejercicio? Sí. Déjenme que vayan poniendo la mano, Vamos a tener imaginación. Entonces, como ven, vamos levantando la mano y conforme van avanzando, como inventando la historia. Ajá, ahora está padre. contando la historia. Gracias. A ver, para que sea divertido. ¿Lo puedo grabar? Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién dice? Nada más uno, ¿eh? Mirna. Sí, Ok, de acuerdo. Mirna. Como a ti se te ocurre, vamos a empezar la historia. Entonces, Mirna va a empezar con la historia. Había una vez una pequeña niña que tenía una mascota. Su mascota era un perro que la acompañaba a todos lados y le hacía compañía en la tarde. Maru Alba, ¿quieres seguir? El perro se llamaba Firulais y era un pastor alemán color negro con beige. Rosaura. Me encanta salir con ella. Mi mascota se llama Kuma y me encanta porque siempre está cerca de mí a la hora
que vamos a comer. Ok. ¿De qué nos damos cuenta ahí? ¿Qué pasó ahorita con Rosaura? Que Que no no continúe continuó la historia. Exacto. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la mascota Firulais, no? Firulais. Entonces, fíjense bien, dentro de la denominación verbal tiene que ver nuestra memoria, o sea, también, ¿no? Entonces, en este tipo de actividades está involucrada que nuestra memoria a corto plazo, pero también nuestra atención y nuestra concentración. Fíjense lo importante que es siempre mantener estas funciones cognitivas activas, en alerta, ¿no? Porque nos pueden ser útiles y buenas herramientas para este tipo de cosas. Pero muy bien, Rosaura, nos diste muy buen ejemplo. Entonces vamos a seguir con la historia. Señor Ricardo. Se sentía más segura con su mascota porque su casa estaba lejos del pueblo. Ok. ¿Quién más está por aquí? Yo nomás pensé en Puma. Sí, pero sí. Tú continúas tu historia. Sí. Bueno, vamos a dejar ahorita aquí esta historia, pero más o menos es trabajar así, ¿no? Una historia a partir de una pauta que nos están dando previa, ¿no? Y entonces trabajamos la imaginación y trabajamos esa fluidez verbal en base a todo el vocabulario que tenemos en relación a lo que nos van dando de pauta. Otro ejercicio que nos puede servir para fluidez. Ah, Maru. Sí, Perdón. bueno, nada más un comentario que viene ahorita al caso, porque ya ven que yo soy maestra y entonces ahorita me percaté cuando hacía yo ese tipo de ejercicios en la escuela con los niños de primaria, a ellos no les cuesta trabajo hacer este tipo de ejercicio. Está la imaginación que tienen, que bueno, hasta alzan la mano y todo porque quieren agregar, ¿no? Y ahorita a mí, bueno, inclusive a mí de repente que digo, que pongo, que va, ¿no? Y a ellos, a los niños, así, con una facilidad, van creando sus historias. Y a nosotros ya vi ahorita como que nos cuesta un poquito más de trabajo. Claro, justo, Maru, o sea, hasta los niños se pelean, ¿no? Por arrebatar la palabra. Lo que pasa, como Ricardo, que está levantando la mano, o sea, pero ¿qué pasa? Cuando nos vamos haciendo adultos, vamos teniendo más prejuicios, ¿no? O sea, entonces ya como que detenemos nuestra imaginación porque pareciera que ya no está permitido, ¿no? O sea, todo tiene que ser como más estructurado, ¿no? Y entonces son cosas que no debemos de dejar pasar, porque al final cuando presentamos este tipo de problemas o que son parte de nuestro envejecimiento, vamos a tener más herramientas y no al contrario, ¿no? Gracias, Maru. Señor Ricardo. Quería yo preguntarle a Maru si ese ejercicio incluso era en inglés, porque ahí ¿cómo lo manejaría ella en español? Me imagino que con cierta celeridad, pero ya con el inglés, pues ahí quizás ella ya probaba el tamaño de su vocabulario y su prestancia para reaccionar y continuar la historia. Sí, claro, por ejemplo, a los niños en una escuela bilingüe, los niños de tercero o cuarto año en adelante, pues ya usan muchísimo el vocabulario. Entonces, este ejercicio ya lo pueden hacer también con más facilidad los grandes. A lo mejor los chiquitos les cuesta un poco más de trabajo, pero si es en español, por ejemplo, uy, con mucha facilidad lo hacen. Pero en inglés sí, a lo mejor de tercero en adelante, cuarto para adelante. Claro. Bueno, otra forma de trabajar la fluidez verbal es cantando. O sea, recordar canciones hacen que tengamos fluidez verbal. O sea, porque no tenemos como la atención en ver, híjoles, tengo que contestar esto o a ver qué me van a preguntar y qué voy a decir, sino mi atención va a estar más bien en recordar esa canción que es agradable. Aparte, usamos nuestro lenguaje automático. Entonces, esa parte de cantar nos ayuda mucho a la fluidez verbal. Practicar trabalenguas también puede ser una buena actividad. Aprender nuevo vocabulario, como el señor Ricardo con su inglés, ¿verdad?
Y en sí debemos de recordar todos que diario deberíamos de aprender una palabra nueva, ya sea en otro idioma o a lo mejor si estamos leyendo algún libro y no ubicamos alguna palabra, buscarla en el diccionario, o si escuchamos las noticias y hay una palabra que no nos suena, buscarla. Eso es muy importante porque nos ayuda a hacer nuevas conexiones neuronales. Entonces, esa podría ser una buena tarea para todos. Todos los días aprender una palabra nueva. Es una muy buena herramienta y aumenta nuestro vocabulario. ¿Quieren que cantemos? Sí. Bueno, entonces fíjense bien. Vamos a trabajar ahora con descripciones. Las descripciones también nos pueden servir para tener fluidez y recuperar esas nuevas relaciones de los objetos que hacemos y que a lo mejor a veces como que se nos atora la palabra, ¿no? Entonces, les traje esta manzana, ¿ok? Entonces, cada quien vamos a decir algo que nos venga a la mente de este objeto. ¿Quién quiere empezar? Mirna, Fruta. fruta. Cualquier cosa, Sí, lo que se te venga a la mente, Maru. Blancanieves. rica. Blancanieves. Blancanieves. Ajá. Ujú. Muy nutritiva. Nutritiva. Adán y Eva. Adán y Eva, muy bien. Gusanito. Jugosa. Jugosa. Vamos a imaginárnoslas que si la partimos. Mermelada. Perdón, Sara, perdón. Mermelada de manzana. Ujú. Nutritiva. Nutritiva. Semillitas. Semillas. ¿Por fuera de qué color es? Roja. Y si nos imaginamos partirla, ¿de qué color va a ser? Amarilla. Amarilla. Y hay roja. Amarilla, a veces un poquito más hacia blanco. Blanca. Pues muy rico ¿no? morderla. Es muy rico morderla. Ok, fíjense bien. Puré. Puré, un puré. Fíjense cómo cada quien hizo una asociación en base a su experiencia sobre el objeto. Y lo más fácil que era, ¿no? El color, la textura, que si era dura, de qué color era por fuera, qué color por dentro. Y nos fuimos más allá, ¿no? Cuando nos acordamos de Blancanieves, Adán y Eva, el puré. Entonces, fíjense cómo automáticamente hacemos la asociación desde cosas simples hasta complejas, todo en base a cada uno, su experiencia previa a este objeto. Ahora, vámonos con este objeto. Si lo identificamos, es un panqué. Es un panquecito. Un panquecito. Entonces, ¿de qué podemos hablar sobre este objeto? Uy, que es delicioso. Delicioso. Es suave. Suave. Con un cafecito. Con un cafecito. Rico. Harina. Harina, antojable. Engorda. Engorda. Bueno, diferentes sabores. De zanahoria. De zanahoria. Aquí está diciendo que es falso, sí, es un panque falso, pero bueno, sí se ve bastante Sí se ve. apetitoso. Ahorita le volví a hacer y ya. Aromático. Bueno, ya sé que ahora que es falso, pero puede ser aromático. Entonces, fíjense cómo, o sea, cómo empezamos al principio, ¿no? Como medio reservados para decir, y ahorita empieza a fluir más, ¿no? O sea, todas las asociaciones que podemos hacer sobre el objeto. Ahora, vamos con este. Dice que te dijo, pero que no le has dado. ¿Sí lo identificamos? ¿Sartén? ¿O qué es? Ajá. Se fue imagen. O sea,
Pues ese plástico, pero ese no es sartén, es un utensilio de cocina. Exacto, es un utensilio de cocina, Sarita, muy bien. Puede ser, bueno, en la cocina no podemos usar de plástico, pero entonces, ¿de qué será? Plástico. De silicón. Puede ser de medida. Alguien Puede tiene ser de su micrófono y está hablando. Alguien está hablando. Alguien está hablando mucho. Si podemos cerrar, bueno, tenemos los micrófonos abiertos, nada más tratar de que no No otras hablemos. personas ahí como interviniendo, ¿no? Para poder seguir con la dinámica. Entonces, ¿qué nos viene a la mente con esto? Bueno, primero es bonito color. Es redondo. Tiene Pueden muchos ser de usos. teflón. De buen tamaño. El tamaño. Huevos. Huevos, exacto, para hacer huevos. El Para señor los Ricardo se niños. ríe. Para los niños, ¿no? Y o si sea, es bueno, de teflón, hot cakes. Hot cakes. Un juguete para niños de Un cocina. juguete, exactamente, también puede ser un juguete. Un omelette. ¿De qué está hecho este objeto? ¿De qué puede ser en la vida real? De aluminio. De acero. De acero. Con teflón o sin teflón. Con teflón, sin teflón. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, con esto trabajamos un poquito las descripciones y entonces nos podemos ir desde cosas muy sencillas hasta más complejas, ustedes vieron, ¿no? Entonces, estos son algunos de los ejercicios que podemos hacer para tener más herramientas y cuando nos pase que no recuerdo el nombre de ese objeto, tengamos más al día, o sea, como que traigamos de nuestra memoria en ese momento que necesitamos elementos que nos puedan ayudar. Por Ahora, asociación. Vamos a pensar en una situación o en otro objeto un poco más complejo y vamos a ver qué nos viene a la mente. Por ejemplo, si yo pienso en una ambulancia, ¿qué me viene a la mente? Enfermo. Enfermo. Accidente. Accidente. Emergencia. Emergencia. Hospital. Traslado. Deben llegar rápido. Tiene que llegar rápido. Urgencia. Paramédicos. Paramédicos. Urgencia. Urgencia. Traslado. Instrumentos médicos dentro de la ambulancia. Ajá, paramédicos. ¿Y la ambulancia qué tiene? ¿Qué debe de tener la ambulancia? Sirena. Sirena. Camilla. Camilla. Primeros auxilios. Emergencia. Tanque de oxígeno. Oxígeno. Manómetro. Luces especiales para avisar que vienen, porque hay enfermos que sí, o familiares que piden que por favor no pongan la sirena. Entonces tiene que usar la ambulancia las luces rojas. Ok. Eso no sabía, nunca había escuchado eso. La ambulancia tiene que llevar sirena siempre. Discúlpame, Sarita, algunos familiares, sobre todo, ya están traumados, ¿sí? Las particulares sí puede ser. Sí. Bueno, sí, fíjense cómo en este caso de la ambulancia, todos nos fuimos a cosas más complejas, ¿no? O sea, emergencia, hospital, paramédicos, la sirena. Y hasta que yo les mencioné, ¿y qué tiene que tener la ambulancia? Entonces ya nos pusimos a pensar, ¿no? Pues el oxígeno, a lo mejor el estetoscopio, o sea, todos los elementos que también tenían que estar dentro de la ambulancia. Entonces, podemos ir desde recordar cosas complejas hasta recordar cosas sencillas, pero que lo asociamos con
esa situación con ese objeto y que nos ayuda a tener más presente todos esos elementos. Ahora, por ejemplo, vamos a pensar en un círculo. ¿Qué cosas conocemos en nuestra casa o en la vida real que tengan la forma de un círculo? Plato. Un Plato, vaso. un Tapa, vaso, una tapa. Semáforo. una tapa, un semáforo. En la Las casa. bases para las cosas calientes. Ajá, Ruedas. Un disco de vinil. un disco de vinil, Las tortillas. una tortilla. Entonces, fíjense bien cómo en base, o sea, ya no es como un objeto como tal, ¿no? O sea, ya algo que conocemos. En base a una forma, que sería algo más complejo, asociamos utilidad. también qué formas lo conforman dentro del objeto. O sea, hacemos algo más complejo. Ahora, vamos a trabajar con esta imagen. Tu, 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 tu. Y es una Trompeta. trompeta. Por ahí sonó la trompeta. Muy Yo bien. fui. Trompeta. Entonces, ¿qué podemos decir de la trompeta? Es un Música. instrumento. musical. Es un instrumento musical. Instrumento musical. Sonido, Un El instrumento de sonido. aliento. Orquesta. Pensando en la trompeta, es un instrumento de viento. Para ¿Qué una otros banda. instrumentos de viento conocemos? Saxofón. La flauta, Flauta, saxofón. clarinete, saxofón. De flauta en todas sus variedades. Ajá. Oboe. El Oboe. oboe. Perfecto. Entonces, fíjense bien, ahí hicimos una descripción en base a alguna característica específica, ¿no? O sea, empezamos a describirlo como general, pero luego nos fuimos hacia instrumentos de viento. Ahora pensemos, ¿qué instrumentos se encuentran en una orquesta? Instrumentos de viento, Violín. de De cuerda. De El cuerdas. piano. De cuerdas, el piano, el violín, de- violonchelo, el violín, el violonchelo, Instrumentos de percusión. de percusiones, como la batería, la tambores, batería, Tambor. tambor, los platillos. los platillos. Perfecto. Entonces, fíjense bien cómo. Y el Sí, Silvia. Campanas también. Silvia nos quería comentar algo. Sí, solo decir que las campanas. Las campanas. Ujú. Sí. Ok. Ahora, fíjense bien. Tomando los instrumentos de la orquesta, pensemos en el violín y el violonchelo. ¿Qué diferencias hay y qué similitudes hay entre los dos? El tamaño. El tamaño. El El tamaño sonido. sería una diferencia. el sonido, Y las cuerdas, la similitud. Ajá. La similitud sería la cuerda. La posición Exacto, el violín usa Ah. el arco igual, el ¿no? Es sonido, diferente el tamaño, ¿no? Del arco, según yo, ¿no? Del violín y del Sí. violonchelo. la posición para tocarse. Ujú, la posición. Entonces, fíjense cómo ese también es otro ejercicio. O sea, de algún objeto del mismo campo, por ejemplo, de frutas o en este caso de los instrumentos, pensar cuáles son las diferencias y las similitudes. Entonces tenemos que pensar en esos elementos que los distinguen y los diferencian entre ellos dos. Y entonces tenemos que trabajar adjetivos, ¿no? O sea, si es grande, si es chiquito, la posición, si, o sea, ahí estamos trabajando ubicación espacial, si se toca arriba, si se toca abajo.
O sea, vean cómo todos los elementos que conforman nuestro lenguaje nos ayudan a ir teniendo el significado de los objetos. O sea, cada una de esas partes es importante para tener ese significado que va formando ese concepto de las cosas. Entonces, estos son algunos de los ejercicios que podemos ocupar para recordar con mayor facilidad aquellas palabras que se nos lleguen a dificultar en alguna situación. Y en vez de estresarnos y pensar, es que la quiero decir, que eso va a hacer que nos bloqueemos más, mejor pensemos en para qué sirve, de qué está hecho, por qué quiero decirlo en ese momento, y que eso nos ayude a que fluya en ese momento en nuestra conversación o en esa petición que queremos hacer. Entonces, pues bueno, traté de hacerlo un poco dinámico porque creo que así nos queda más claro, ¿no? En qué podemos hacer en casa para recordar y trabajar todos los días y que obviamente cuando nos llega se nos llega a presentar esta situación de que se nos olvide las palabras, tengamos herramientas nuevas o las recordemos y que puedan mejorar con nuestra fluidez verbal. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Habría algún ejercicio para los nombres? Que es lo que muchas veces nos pasa. No recordamos un nombre. Sería que situaciones, lugares donde estuvimos con esa persona o donde lo vimos. Sí, o sea, en caso de cuando no recordamos el nombre de las personas, lo que podemos hacer es, de entrada, ir por nuestras fotografías, ¿no? O sea, entonces ubicamos, bueno, la familia nuclear, ¿no? O sea, mi esposo, mis hijos, mis nietos, cómo se llaman, en dónde viven, si los vimos hace poco. O sea, tenemos que volver a hacer también todas esas asociaciones, pero en vez de objetos, con las personas. O sea, podemos también recordar si es alto, si es bajo, si tiene el cabello rubio. De la historia. O sea, toda esa historia también que podemos tener con esa persona y recordarlo para que venga a nosotros el nombre de esa persona. Entonces, lo importante es siempre apoyarnos en la parte visual, como con los niños. Acuérdense cómo son los niños, o sea, ven, tocan, prueban, recuerdan. Entonces, lo tenemos que hacer de igual manera. Interesante. Oye, Vero. A ver. Adelante. Yo quiero comentar algo. Adelante, Sarita, te escuchamos. Pues quiero comentarle a Vero que qué interesante fue su ponencia, porque nos hizo, yo al principio como que dije, ay, no, qué simple, no participo, pero me fui involucrando por esa sencillez para hacer las asociaciones y de una cosa tan simple como surgen como una manzana, como un panquecito, fue extraordinariamente útil para nosotros personalmente y para poder facilitarle el trabajo a otras personas. No, a mí creo que me va a quitar la timidez para cantar, porque no quiero cantar, no porque no quiera, no me gusta, sino porque se me olvidan las canciones, ya no me acuerdo. Y dio una herramienta buenísima. Voy a tratar de cantar. Y otra cosa, Vero, pues la lectura, leer, y lo que tú dijiste, la palabra que no sepamos, que no entendemos, a buscarla y nos surgen más palabras nuevas que no conocemos. Fue muy lindo y participar así me encantó. Gracias. Gracias, Sarita. Sí, justo, acuérdense también que nuestro lenguaje automático es algo que no perdemos nunca y es una muy buena herramienta para actualizar, para desbloquear el lenguaje. Entonces, las áreas que conforman el lenguaje automático son
series de números, días de la semana, meses del año, canciones muy conocidas, por ejemplo, las mañanitas, el rey, cosas Las así más viejitas, por ejemplo, difíciles la también. cucaracha, El himno. según la religión que tengamos cada uno, nuestros rezos también pertenecen al lenguaje automático. Entonces, si Sí. ustedes se fijan, o sea, fluye en nosotros todas esas palabras porque están muy automatizadas. Entonces, ocúpenlo para que nuestro cerebro siempre esté, ahora sí que activo. Adelante, Rosaura. Yo les quiero comentar algo. A mí me falla la concentración y la memoria un poco. Y ahorita que yo quise participar en la historia, pensé nada más en mi mascota. O sea, me llegó, bueno. Pero les quiero comentar que una persona, una amiguita que tengo de 86 años, que me estaba comentando que para la memoria hay que hacer este ejercicio. Cada vez que nos lavemos la boca, sacar la lengua varias veces, lo más que pueda uno, y después hacerla a un lado, así, de un lado hacia otro, porque eso se mueven todas nuestras neuronas y nuestros hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y yo lo estoy haciendo, y lo consulté ahí con un médico de mi esposo y me dice que sí, efectivamente es, bueno, hay muchísimos ejercicios, pero ese es muy bueno, ¿eh? Sí, yo se los quería nada más comentar. Gracias. Gracias, Rosaura. Sobre lo que tú comentaste, Rosaura, es importante porque observémonos todos. Todos aparentemente estamos atentos, pero ¿qué tan concentrados estamos en este momento? ¿No? O sea, todos parecemos súper atentos, pero nuestra concentración, pues quién sabe cómo esté, porque a lo mejor estoy yo pensando, bueno, ya ahorita que acabe, ya me voy a tener que ir, o sea, entonces no estoy concentrada al 100%, entonces cachémonos en eso. Acuérdense que siempre la atención y la concentración es necesaria para todas nuestras actividades. Hay veces que necesitamos más concentración que otra, pero a lo mejor a ti, Rosaura, lo que te pasó es que sí te fuiste con tu mascota, pero también hay que trabajar más concentración. O sea, estás atenta, pero hay que trabajar más. Entonces, obsérvense ustedes en eso. Siempre tenemos muchos distractores que nos hacen que nuestra concentración baje, pero en base a que estemos alertas en eso, podemos ayudarla. Gracias. Adelante. Para poner más atención a una plática como esta o a una conversación, a cualquier cosa, debemos tener el gusto para escuchar. Ponerle gusto, ponerle entusiasmo y así tenemos mucho menos distracciones. Es otra Claro. Sugerencia. Porque si no tenemos gusto, alegría de, por ejemplo, de yo, qué alegría, voy a escuchar a Vero, a ver qué nos va a decir y todo, eso ya me ayudó para tener mi atención completa. Porque tengo gusto por O sea, siempre es muy importante nuestra motivación. Yo creo también que es muy importante la actitud, ¿no? Porque si estamos enojadas o estamos en un lugar donde hay mucha gente o algo, pues no ponemos atención. Pero si estamos contentas con musiquita por ahí, pues yo creo que es diferente. Yo digo, Vero. Sí, claro, Ángeles, exactamente. O sea, estar como con el ambiente adecuado, ¿no? Y que no tengamos distractores que no nos ayuden a nuestra atención. Sí. Maru.
Sí, en relación a lo que comentaba Rosaura de la memoria, nosotros, por ejemplo, a los niños, y yo creo que también se podría ayudar, o sea, nos podría ayudar a las personas de tercera edad, es jugar juegos de memoria. Hay unos muy sencillos, o sea, de pocos pares, y eso también estimula nuestra memoria, ¿no? Como práctica, jugar juegos de memoria. Y en relación Claro, a lo que decía Sarita de las palabras, eso yo creo que es básico, lo de cuando está uno leyendo. Y bueno, yo lo aprendí mucho de mi papá, porque mi papá era un lector asiduo y era también siempre tenía su diccionario. Y es una oportunidad para aprender palabras, porque si nada más leemos e inferimos el significado, hay veces que decimos, ay, qué flojera, ¿no? Buscar la palabra que no entendemos. Pero yo creo que eso es muy bueno porque nos ayuda a aumentar nuestro vocabulario y que evitemos, eso es su opinión, evitemos usar el diccionario de internet, porque también la búsqueda de la palabra en el diccionario es muy buen ejercicio, porque ya nada más cierto. ahorita buscamos en Google, ¿no? Buscamos qué quiere decir asiduo, ¿no? O qué quiere decir X palabra. No, yo creo que también usar el diccionario a nosotras, las personas adultas mayores, nos estimula muchas cosas, nos ayuda simplemente a buscar la palabra, que no es algo fácil. Yo creo que no todas las palabras, no, perdón, no todas las personas saben usar el diccionario y es un ejercicio que nos ayuda muchísimo a la estimulación en el cerebro, de buscar las palabras que no entendamos en un diccionario. Sí, Tienes razón. exactamente, Maru. Y acuérdense que dejamos cosas que ya no hacemos, ¿no? Porque lo tenemos todo en el celular, porque es más práctico, pero esa búsqueda del diccionario es una actividad muy buena que favorece mucho la memoria secuencial, ¿no? O sea, porque tenemos que recordar el abecedario, el orden de cómo ir buscando las palabras. Entonces, pues bueno, hacerla así como dinámica, porque creo que nos queda más claro. No, excelente. Y bueno, espero les haya servido y que se lleven ideas para que esta dificultad que a veces tenemos para recordar el nombre de los objetos, tengamos nuevas herramientas que nos puedan servir. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Gracias, Vero. Gracias por esta sesión Bravo, tanto gracias. teórica como práctica y que nos ayude a todos pues a Gracias, Vero. hablar el lenguaje. Y yo nada más quería comentarles que el lenguaje es una de las funciones cognitivas que tenemos y nosotros en la práctica geriátrica evaluamos lenguaje, obviamente junto con las otras funciones cognitivas. Entonces, esta charla que dio Vero fue exclusivamente de denominación verbal. O sea, pero hay sin fin de ejercicios relacionados con el lenguaje como estos que estamos viendo ahorita, que también, y estoy ya pensando para el próximo año, qué otra cosa podemos hacer, porque es su expertise de ella. O sea, ella se dedica exclusivamente a dar terapia de lenguaje, comunicación, y pues tiene mucha experiencia en personas mayores en particular, y pues, y de cualquier edad, ¿no? Pero Sí. bueno, les agradecemos su presencia y pues nos vemos el próximo lunes en el taller de lectura con Alejandra Pedrosa, que ya vimos que también nos acompaña por acá. Y bueno, pues agradecemos a las personas que nos acompañaron aquí en la sesión de forma presencial. Poco a poco, cada vez vamos a hacer un poquito más acá y allá, como se vayan ustedes adaptando y que sea más fácil para ustedes. Y bueno, pues gracias, Vero, nuevamente, de parte de Gracias, Patrícia, Vero. de Médica Sur y de todos nosotros, que Pero siempre nos gracias. acompañas y nos apoyas. Cuídense mucho y hasta pronto. Hasta luego. Felicidades, Vero. Bye. Gracias. Muchas gracias.